esta tarde tenía tiempo de no compartir el púlpito con ustedes, pero en esta ocasión especial, como muchos de ustedes saben, falleció el papá de nuestro líder, nuestro siervo Gerardo Uribe. Por ese motivo él no pudo estar aquí en este domingo, porque créalo que él estuviera encantado de estar aquí. Y pues, pero yo le doy gracias a Dios por permitirme estar en este lugar, y de veras que es un honor poder compartir con todos ustedes. Pero antes de iniciar, yo quiero hacer una oración. Por favor, incline su rostro, vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí, Señor, en este lugar, en tu presencia, y que no es casualidad, Señor, que las personas que vienen por primera vez estén aquí, Señor. Gracias por sus vidas, gracias, Padre, por tu misericordia, porque tú nos has mostrado tu poder, Señor, hasta el día de hoy. Hoy te pido que tú nos bendigas, Señor, y que seas tú, Señor, el que nos hables en esta mañana, que no sea quita de mí toda palabra, Señor, humana, y úsame, Señor, en esta tarde como un instrumento, Señor, porque queremos servirte, Padre. Gracias te doy una vez más, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues como todos ustedes saben, yo antes de iniciar y antes de leer su palabra, yo quisiera que nos pusiéramos de pie un momento, y para guardarle todo el respeto a nuestro compañero Gerardo Uribe, yo quisiera que hiciéramos no un minuto de silencio, yo quisiera que de ustedes salga, vamos a hacer un minuto de oraciones que salgan de su corazón. Vamos a aprovechar este tiempo para fortalecer a nuestro hermano, para fortalecer a esa familia, porque le digo algo, o dígame si no, nuestro hermano Gerardo ha sido de testimonio para muchos de nosotros. A muchos de ustedes, a muchos de nosotros nos ha levantado, nos ha brindado una mano amiga, pero ¿sabe de dónde viene todo eso? Y a mí me quedó claro al estar allá en Torreón, al ver cómo su padre, cómo su madre sembraron en él el amor y la pasión por Dios. Así es que en esta tarde, por favor, póngase de pie, y yo quiero que use una voz audible por un minuto, de una oración de veras que salga de su corazón, deseándole fortalecimiento para nuestro hermano. Así es que vamos a hacer un minuto de oraciones ahí en su lugar. Yo quiero escuchar de su voz, orando por nuestro hermano, orando por sus padres, orando por su hermano, para que Dios lo fortalezca. Y créalo, ya lo está haciendo. Vamos a orar ahí en su lugar. Padre, gracias, Señor. Audiblemente, hágalo. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta tu poder y tu misericordia, Señor. Gracias, bendito Padre, porque yo sé que estás fortaleciendo la vida de mi hermano. Hoy, en el nombre de Jesús, levántanos, Señor, restáurale, Padre, esa familia, Señor, que a pesar de las pérdidas humanas, Señor, hoy tú los levantas. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú estás con él. Hoy le elevamos esta oración, Señor, de gratitud, porque sé, Señor, que tú estás fortaleciendo a mi hermano. Hágalo más fuerte, dile gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, porque sé que en medio de las dificultades tú te manifiestas. Hoy, Señor, a ti elevamos toda honra y toda gloria y todo poder, Señor. Gracias, bendito Señor, porque sabemos que tú estás con nuestro hermano. Hoy, Señor, quédate con nosotros en Centro Familiar La Vida, que tú nos estás fortaleciendo, y que en medio de las pruebas, Señor, tú estás con nosotros. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor Jesús, una vez más, porque tú te estás manifestando. En el nombre de Jesús te doy la honra y la gloria. Amén. Gracias. Y desde aquí elevamos esa oración hacia nuestro hermano Gerardo Uribe, porque sé que ya Dios lo está fortaleciendo. Dios los bendiga. Pueden sentarse. Muy bien, en esta tarde yo quiero hablar, hemos estado hablando en el transcurso de las semanas de la vida de diferentes personajes de la Biblia. Se ha hablado de David, de José. En esta ocasión yo quiero hablar de la vida de Pablo. Quizás muchos conozcan la historia de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Fue un discípulo del Señor
pero fíjense, fue un discípulo el que más padeció en esta tierra. Él dice, para mí el vivir es Cristo, y después decía, y el vivir es ganancia. Perdón, me equivoqué. Pero fíjense, la vida de Pablo se ve reflejada en un tiempo donde la persecución, él era el perseguidor de los cristianos, y al final, cuando esa voz, cuando esa luz llegó a su vida, él se hizo todo lo contrario. Ahora él estaba predicando la palabra de Dios. Y yo quiero que leamos en un texto bíblico en Hechos 27, del 13 al 25, por ahí lo tiene en su pantalla. Vamos a leer. Dice lo siguiente, dice, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, dice, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado Eurocledión, o llamado norte-oriente, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde una gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños, pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Mire, yo quiero pensar que esto que estamos leyendo, este es uno de los penúltimos capítulos del libro de Hechos. Pero fíjese, Pablo sufrió en la tierra, sufrió cárceles, sufrió persecución, fue azotado, etcétera, etcétera. Pero ahora también le tocaba en el mar. Y fíjese, la historia cambia, ya Pablo está al frente de ningún concilio, ni el gobernante. Ahora es un prisionero que está en un barco y rumbo a Roma. La última parada de su vida terrenal, pero las pruebas no han terminado. En todo caso, ha cambiado de lugar y ahora surgen en el mar. ¿Usted se imagina, usted ha estado arriba de un barco en una tempestad? O simplemente, fíjense, muchos que hemos estado en el barco, al ritmo de las olas, unos empiezan a vomitar y unos empiezan a marearse. Pero imagínese, ahora está en medio de una tormenta y dice que no es cualquier tormenta. Ahora uno se pudiera pensar, ¿verdad?, que al escuchar el mar, ¿qué nos imaginamos? Brisa del mar, olor al agua salada, etcétera. Pero fíjense, aquí vemos cómo el barco se va deslizando suavemente. Y lo que vamos a ver el día de hoy nos recuerda en la vida, hay hermosos días como el día de hoy. Si usted ve, es un día soleado, un día en el cual podemos decir gracias Dios porque ahora tenemos el sol, ahora podemos decir que ya viene la primavera, pero también vienen ¿qué? Los calorones, ¿verdad? Y eso no nos podemos perder. Pero fíjense, son días llenos de luz y quizás su vida sea una brisa calmada, donde quizás no hay tantos problemas. Pero fíjense, ¿qué tal cuando vienen los nubarrones?
cuando los días son oscuros, cuando los días parecen ser interminables. Se pierde la tranquilidad, empieza a haber un estado de zozobra en la vida de nosotros y sobre todo, fíjese bien, nos roba lo más importante, que es la paz. Nos recuerda que, fíjense, que no hay miel sin abejas, que no hay rosas sin espinas. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros al saber que en el barco que navega se ha notificado que va rumbo a boca de una tormenta feroz? Veamos cómo reaccionó Pablo. Por eso el día de hoy hemos llamado a este mensaje cuando el barco se dirige a la tormenta. Las veces, fíjese bien, que estuvo preso, terminó siendo ¿qué? El carcelero. ¿Por qué? Porque él nunca paraba de dar ese mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, lo que Dios había hecho en sus vidas. Cuando estuvo frente a los reyes como prisionero, terminó siendo el juez. Ahora vamos a verlo como en el barco, como un prisionero, pero también pronto siendo el capitán de la nave. Así que fíjese bien, mientras los presos estaban paralizados de pánicos, algunos dispuestos a salir y a huir por la tormenta, él les invita a calmarse, a comer y tener buen ánimo. La pregunta es, ¿cómo venimos en esta mañana? ¿Cómo estamos ahorita dispuestos a escuchar el mensaje de Dios y decirle: Dios, a partir de este momento, yo saliendo de aquí, yo quiero salir con tu paz? Quiero sentir que si por primera vez yo vine en este lugar, ¿no le gustaría sentir el toque de la mano de Dios y decir: gracias Dios, porque yo sé que tú me estás hablando en esta mañana? ¿No le gustaría hacer eso? ¿No le gustaría hacer eso? ¿Se siente en paz el día de hoy? ¿Se siente contento a pesar de las pruebas? A ver, no los escucho. Muy bien. Ok, eso es precisamente lo que quiere Dios, que tengamos paz en medio de nuestras tormentas. Fíjese bien, hay muchas formas de enfrentar las tormentas. Hoy la tecnología nos puede decir cuando viene un huracán y podemos ver que se evitan muchas muertes, pero no ¿qué? No los desastres, ¿sí? Y podemos ver que en la tecnología a nivel satélite podemos ver cómo se arremolinan las tormentas y podemos ver esos nubarrones y esos ojos de los huracanes que decimos: Dios mío, va a terminar con esa ciudad o va a terminar con ese país. ¿Se acuerda cuando el último huracán que tuvimos por aquí fue el que se llama como yo? El Alex, ¿verdad? Somos tremendos esos Alex, ¿verdad? Entonces, pero fíjese bien, cuánta devastación ocurrió en ese entonces. Yo recuerdo cuando íbamos a Piedras Negras estaban brotando los ríos. Usted se iba aquí al río Monclova y estaban brotando y decíamos: gracias Dios, porque hace tantos años que no veíamos tanta agua. Ahorita otra vez está todo seco, ¿verdad? Pero en esas ocasiones decíamos: gracias Dios, porque a pesar de la destrucción que trajiste, hoy podemos ver, la gente estaba llena de alegría al ver rebosando nuevamente el río Monclova. Yo me hice recordar cuando de chiquillos vivíamos por ahí por el río y nos íbamos a lo que ahora es el Parque Xochipilli y uno podía tomar agua de los ojitos, de los ojitos que brotaban naturalmente. Y tantas cosas, pero fíjese bien, podemos decir gracias Dios y otros quizás lo estuvieron lamentando. Y hoy en día, fíjese bien, ¿qué pasa cuando las tormentas no nos avisan? ¿Cuál es tu reacción al momento que llega una tormenta en tu vida? Vamos a ver en estos pasajes cómo navegar en ese barco que se dirige a la tormenta y cómo también salir de ellas a salvo. Fíjese bien, quizás muchos de nosotros, de los que estamos aquí, cuando no conocíamos de Dios, teníamos también tormentas, pasábamos por adversidades. Pero ¿qué pasaba en tu vida? En vez de salir adelante, ¿qué? Nos deprimíamos más. Y hoy que conocemos a Dios, déjame te digo algo, hoy van a venir esas pruebas y van a seguir las tormentas. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? Número 1, dice: algunas veces el barco se dirige a la tormenta por culpa de nuestras propias decisiones. Ya que de repente cómo somos tercos y orgullosos, ¿verdad? Si algo que tenemos los mexicanos es que somos bien que eso, muy bien. Nomás uno por allá se vio, ¿verdad? Y fue mujer. ¿Será cierto? No se crean. Pero fíjense, culturalmente así somos.
Cuando tomamos una decisión los hombres, ¿qué? No queremos dar un ¿qué? Un paso atrás, ¿verdad? Es decir, si me van a matar, pues ni modo, ya que me maten. Muchos reaccionamos de esa manera. Cuando hacemos un negocio y que nos equivocamos y te dicen, oye, retráctate, ni modo. No, que me lleve. ¿Sí o no? Y entonces a veces, fíjense bien, nuestras malas decisiones hacen que nos dirijamos con más fuerza a esas tormentas. La advertencia de Pablo fue muy clara. Dijo, como hombre y profeta de Dios, algo ya le decía que aquel viaje estaría acompañado de fuertes tempestades. Su radar espiritual ya había identificado un inminente peligro en la distancia. Pero fíjese bien, algo clave aquí, algo que hizo diferente de Pablo a toda la tripulación, es que él ya estaba ¿qué? Ya estaba equipado espiritualmente para lo que iba a venir. Y aparte, fíjese bien, a Pablo Dios lo iba a usar para no solo salvar la nave, porque bueno, al final la nave no se salva, pero sí salvar a todos los que estaban adentro, esa tripulación. En la intervención de Pablo percibimos la diferencia entre meterse en una tormenta por las acciones deliberadas, donde solo actúa la sabiduría humana, que aquellas que nos vienen repentinamente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado con nuestra familia, en la crianza de nuestros hijos? Ahora que vemos ya el resultado, es decir, cuando ya están grandes y que están tomando malas decisiones, ¿qué le decimos a Dios? Híjole, ¿sí qué? Si hubiera hecho aquello, si me hubiera acercado antes, mi hijo no estuviera en esta situación. ¿Sí? Y hay algo interesante aquí, que lo hubiera, pues ya no existe. La pregunta es, ¿qué estamos decididos a hacer el día de hoy para que el rumbo de nuestra vida pueda cambiar? Y no decirte en esta tarde que no vas a tener problemas, los problemas van a llegar. Pero la pregunta es, ¿qué queremos hacer el día de hoy para que nuestra vida tome un rumbo diferente? Dice que a veces la experiencia humana no siempre funciona para mantener el barco a flote en medio de la tormenta. Puede que usted sea un gran conocedor de los mares de la vida, pero fíjese bien, debe recordar que Dios es el dueño de las tempestades. Al final, Dios es el que decide el rumbo que da a tomar tu vida. El problema es la necedad del corazón del hombre, que a veces por esa necedad se pierden no solamente familias, no solamente negocios, sino decisiones claves para tu futuro. En este pasaje se puede ver cómo en ocasiones los hombres le dan más crédito a la supuesta sabiduría del mundo que a los hombres que tienen una relación con Dios, en el versículo 11. Así que fíjese, nos resulta extraño que seamos arrastrados hacia el ojo del huracán por las decisiones de otros. Hay a veces que usted y yo, al tener un problema, empezamos a buscar ¿qué? Consejos de personas que quizás han pasado por esas adversidades. Yo he escuchado, fíjense, mucha gente que se divorcia, y cuando estamos en una reunión los divorciados dicen, no hombre, bien padre, qué padre, divórciate. Y tú dices, oye, espérame, es que yo quiero arreglar mi matrimonio. No hombre, si vieras yo qué padre me la paso. Si vieras, salgo a todos lugares y nadie me dice nada y todo es padre, o sea, yo me paso la vida de fiesta en fiesta. Y tú dices, pues wow, o sea, qué padre, ¿verdad? Que este chavo puede experimentar esa libertad. Pero te digo algo, que en la intimidad de su hogar, esa persona, te aseguro que no la está pasando nada bien, porque está recordando seguramente los momentos o los tiempos que pasaba con sus hijos, los momentos y los tiempos que pasaba con su esposa. Así es que fíjense, tenemos que tener mucho cuidado a quienes estamos escuchando. Hay que oír primero la voz de Dios para entonces seguir el consejo de los hombres. ¿A quién oye primero cuando está en una tormenta? ¿A quién escuchas tú primero? ¿El consejo de tus amigos o el consejo que viene de Dios? Tú puedes decir, pero Dios no me habla. Pero déjame te digo algo, en la oración y al leer la palabra de Dios, ahí es la manera en que Dios te está hablando. A veces es dura la palabra, pero cuando obedecemos, vemos el toque divino de Dios. Porque a veces tomamos decisiones que no vienen precisamente de Dios, sino que vienen de
de esta sociedad, de esas amistades que muchas de las veces nos rodean. Ahora te digo algo, yo no estoy diciendo que nuestra sociedad sea mala, pero generalmente está llena de negatividad. Y aparte, fíjense, dicen por ahí que el 80% de lo que usted piensa cuando se levanta, ahorita les decía en la clase de salud espiritual, son cosas negativas. O dígame si no, usted se levanta con mucho positivismo o se levanta diciendo, ching, tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Y luego dice, híjole, tengo que ver la cara de mi jefe y ay, no me acordaba hacer el trabajo aquel. Y empezamos a ¿qué? A meterle negativo sobre negativo, negativo. ¿Y qué crees? Llegas al trabajo y la cara que te imaginabas de tu jefe, pues está así o peor, ¿verdad? Y el trabajo que no habías hecho, ¿sabes qué? No solamente te va a reclamar él, sino todos los subordinados que están detrás de él. Y empezamos a hacer la vida ¿qué? Tal como la creamos desde el principio. Porque ¿qué dice? Todo lo que ¿qué? Lo que declaramos será ¿qué? Será hecho. Y también dice de la abundancia del corazón ¿qué? Habla la boca. Así es que ¿qué esperamos de ese día? ¿Estamos escuchando más a la voz de los hombres o estamos escuchando realmente el consejo de Dios? Dice un viento huracanado llamado Euroclidón llegó a sus vidas. Dice, si supiéramos a qué nos vamos a enfrentar al tomar decisiones apresuradas, pensaríamos antes de seguir adelante. La embarcación de Pablo se enfrentó a un monstruo llamado Euroclidón, y la traducción de este nombre sería algo así como este noreste, ese viento. Y para explicar que fue un huracán que atacó por todos lados, note lo que pasó. Cuando todos vieron que no podían manejar la tormenta, se rindieron y se dejaron llevar por ellas. En otras palabras, ya no había nada que hacer. Ellos sintieron y desfallecieron hasta el último intento, donde dijeron, ¿sabes qué? Aquí vamos a morir. Decían por ahí, una vez que fuimos a la playa, andábamos mi hijo y yo en una moto de esas de agua, ¿y qué creen? Pues nos volteamos, ¿no? Y estamos bien asustados ahí en medio del mar y llega una embarcación y nos rescata, ¿no? Y pues se hunde la moto y total, ahí luego les cuento qué pasó. ¿Sí? Los que iban conmigo ahí se rieron mucho, pero alguna vez les va a pasar a ustedes también, no se crean. Pero fíjese, cuando estábamos ahí con el muchacho, el de la moto, los que estaban ahí estaban platicando, dice fíjate, aquí dice se ahoga mucha gente porque dice cuando el oleaje se pone muy bravo, dice pues agarra a las personas y los traga, ¿no? El mar. Y algo interesante que me llamó la atención, dice no, dice a mí me ha tragado muchas veces las olas, dice, pero ¿sabes lo que hago? Al momento que me atraga, dice yo me dejo llevar por la ola. Y nomás respiro profundo y me dejo llevar, y si me arrastra y me deja bien lejos, dice, pero es la manera que he experimentado cómo me puedo salvar. Y me llamó mucho la atención eso, porque a veces, fíjense, a través de las dificultades nosotros nos dejamos llevar o arrastrar por todo el pensamiento y por todo el sentimiento de negatividad, y después estamos en un mar de problemas que no podemos salir de ellos, y lo único que hacemos, y sobre todo los hombres, es escondernos más de la sociedad. Cuando le decimos a alguien que está en problemas, le decimos, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú seguro? Sí, bien. Y cuando empezamos a platicar con él y simplemente en la mirada podemos observar que su vida ¿qué? No está bien. Y hay algo que, fíjese, hemos aprendido, que los infartos, las embolias, la gran mayoría le pasan más a los hombres, o sea, el mayor porcentaje a los hombres que a las mujeres. Chequen eso, las embolias y los infartos. Y parece ser que el día de hoy, a más temprana edad, están llegando ese tipo de enfermedades. Las mujeres, por el otro lado, casi ni hablan, ¿verdad? Casi ni platican, ¿verdad? Y es increíble cómo las mujeres, ellas echan fuera todo lo que traen, y toda esa problemática que a veces nos vemos experimentado, ¿verdad? Que estamos en la fila del banco y están plática y plática del marido y del otro, y dices tú, oye, bueno, yo que tengo que enterarme de su vida, pero de alguna manera, fíjense, ellas tratan de ¿qué? De echar fuera.
Yo sé que aquí no hay mujeres así, ¿verdad? ¿Ah? Pero en su mayoría, fíjense, tratan de expresar ¿qué? Su necesidad, ¿sí? Pero nosotros los hombres estamos ahí debatidos en el problema, pensando que no hay ¿qué? Solución. La experiencia, fíjese, ha revelado que una de las cosas más difíciles de hacer cuando usted está pasando por una tormenta será el poder resistir la tentación de manejar sus tormentas en la forma en las que usted piensa que sería mejor. Cuando estamos ante un problema, lo primero que se nos viene es tratar de sacar una solución, y a veces esas soluciones no son las más adecuadas. Proverbios dice que la multitud de consejos está ¿qué? La sabiduría. Pero muchas de las veces vamos al consejo no adecuado, vamos con las personas que sabemos que no nos van a dar un buen consejo, simplemente vamos a escuchar lo que nos conviene escuchar. Los criterios humanos para manejarnos en una crisis, le digo algo, muy pocas veces funcionan. Toma el ejemplo de alguna tormenta financiera. ¿Cuál es el consejo que más escucha para resolverla? A ver, díganme algo. ¿Pide qué? Pide prestado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tapes este pozo y abrimos ¿a qué? Otro más grande, ¿verdad? ¿Sí? O ve con el agiotista, aunque sean los intereses que sea, pero pues pídele para que salgas, ¿verdad? ¿Y hacemos qué? Pozo tras pozo, tras pozo, tras pozo. Algunos manejan una tormenta conyugal por la misma vía que le resolvió su padre. ¿Y sabe cuál es? El divorcio. ¿Por qué? Porque no lo aprendió de otra manera, ¿sí? Mi papá se divorció, yo veo que pues ahí la llevo a mi papá, pues yo hago ¿qué? Exactamente lo mismo. Y lo mismo sucede cuando usted pasa por alguna prueba donde no ve la mano de Dios. La decisión que más impulsa su condición es alejarse de Dios y de la iglesia. Mire, para mí es triste ver, hace un año y medio, un poquito más de un año y medio, iniciamos este proyecto. Obviamente hubo gente que ahorita ya no está con nosotros, y cuando me los he topado le digo, oye, ¿por qué ya no fuiste? No, pues es que no fue. Me acerqué a Dios y haz de cuenta que se me vinieron tantos problemas que me agobiaron, y mejor me alejé de Dios, me alejé de ustedes y me dejé de la iglesia. ¿Usted ha oído eso? Se dice, ¿dónde he oído yo eso, verdad? Y entonces es triste, fíjese, ver cómo esas personas, al escuchar las mentiras del enemigo, se han alejado de la iglesia, se han alejado de la cobertura, se han alejado de las personas que constantemente están orando por ellas. Y yo le doy gracias a Dios porque mire, hoy existe en Centro Familiar La Vid todos los miércoles un ministerio de oración, están orando por usted. Por eso le hago un paréntesis, si usted tiene una petición allá al final, póngala, porque crea que van a estar orando por usted. No maneje sus tormentas solo. Recuerde lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Dice, fíate de tu Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Después dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Las tormentas deben ser manejadas por Dios, no por los hombres. Las tormentas, si se fijan, cuando empezamos a entender, tener una relación con Dios, es cuando las cosas cambian. Porque empezamos ¿a qué? A sentir esa presencia, que quizás no la podamos ver, pero en el momento que tú clamas, dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Número 2 dice, cuando el barco está en la tormenta, hay que recordar que Jesús está a bordo también. ¿Cómo decimos a veces? ¿Al mal tiempo qué? Buena cara. Y a estas alturas, fíjese, del viaje, las personas que integran la embarcación están cambiando de opinión acerca de quién está en la dirección de la nave. Las palabras del versículo 21 estarán confirmando este liderazgo. El capitán y el centurión ya se han dado cuenta que en el prisionero Pablo hay algo distinto. Hay algo que se podía ver y se podía reflejar en la vida de Pablo, donde él estaba ¿qué? Tomando el control
¿Quién era el centurión? Pues era el capitán del barco, era el que estaba dirigiendo lo que tenían que hacer. Ese capitán que al final no escuchó a Pablo cuando él le decía, ¿sabes qué? No te vayas por esa costa, vamos a tomar otro camino. Pero mientras los demás han perdido toda esperanza de vivir debido a las condiciones dramáticas que nos muestra el versículo 20, Pablo se presenta en medio de ellos para levantarles la moral. Y su exhortación tuvo dos propósitos. Dice, primero fue a recordarles las consecuencias de las malas decisiones. ¿Cuántas de las veces a nosotros nos recuerdan de las malas decisiones que tomamos? Cuando tus padres te dijeron, ¿sabes qué? No te cases con ese hombre o con esa mujer. Y en nuestro necio corazón dijimos, pues va, me caso. Y hoy quizás estás viviendo las consecuencias de esa decisión. Ahora te digo algo, Dios de alguna manera lo permitió que tú lo vivieras, pero al final fue tu decisión la que escogiste para irte por ese camino. ¿O cuántas de las veces nos dijeron nuestros padres, estudia hijo, estudia, para que el día de mañana tú seas alguien en la vida? Y ahorita ya tenemos más de 40 años y vivimos ¿qué? Lamentándonos por no haber estudiado, por no haber escuchado la voz de nuestros padres. En segundo lugar, fíjese, él vino a animarles en medio de la feroz tormenta. ¿Usted puede imaginarse a un hombre decir esto en medio de semejante problema? ¿Habrá alguien en ese momento que le pudiera creer eso a Pablo? Hay algunos que piensan que somos unos ingenuos cuando predicamos nuestros mensajes en medios de los tiempos que vivimos. Sin embargo, para los que conocemos de Dios y su palabra, las tormentas que nos llegan son una extraordinaria oportunidad para traer consuelo y esperanza, pero sobre todo, ¿sabe a quién? A los que están llenos de miedo, de pánico, porque frente a esos malos tiempos debemos de presentar ¿qué? Buena cara. Y fíjense, cuando tenemos un problema, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué es? El temor, el decir no puedo, el decir, ¿sabes qué? Esto es muy difícil para mí. Hemos escuchado cada vez más decir, tú no estás pasando por esto, Alejandro, por eso dices esto y dices aquello y dices lo otro. Y te digo algo, quizás tú has pasado la peor tormenta, quizás peor que yo, peor que los que estamos aquí, pero te digo algo, esa prueba y esa tormenta al final, si te fijas, va a servir para bendecir a otra persona que está igual o peor que tú. Yo de veras, yo jamás pensé que pudiera estar aquí al frente hablándoles de Cristo. Yo antes me burlaba de los pastores, me burlaba de los que predicaban la palabra de Dios, pero hasta que el día que Dios tocó mi vida, me dijo, ándale chiquito, para que veas lo que se siente. Pero te digo algo, me da tanto gusto y le doy tantas gracias a Dios, porque a pesar de esas pruebas que yo pasé, hemos visto como dentro de nuestro ministerio de consejería familiar muchas personas han llegado a los pies de Cristo. Gracias a lo que tuvimos que pasar como matrimonio, ahora Dios nos está usando. ¿Para qué? Para que otros matrimonios se levanten. Y si tú, lo que estés pasando el día de hoy, que no lo puedas entender, yo te aseguro que si le pides hoy al Señor Jesús que toque tu vida va a ser no solamente transformada, sino va a ser cambiada para ser usada con un propósito. El ángel de Dios en el barco, Lucas nos dice que el total de la tripulación que navega hacia el ojo del huracán eran de 276 personas, pero la verdad es que nadie, sino solo Pablo, sabían del tripulante 277, cuyo nombre era el ángel de Dios. ¿Y quién era ese nuevo integrante? Pues nada menos que el Señor Jesucristo. Pablo les dice que la noche anterior tuvo una reunión con él y que una vez más le había ratificado que ninguno de ellos moriría, que el alivio es este tipo de noticias. ¿Qué alivio es? Fíjese, cuando el Señor está presente en el barco, podrá haber pérdidas materiales, pero jamás habrá pérdidas espirituales. La sabiduría humana les había llevado a esta condición, pero ahora el ángel de Dios les dice, no temas, no temas. Quizás, mira, ha muerto en ti la esperanza,
Quizás ha muerto en ti la ilusión de querer vivir, pero déjame te digo algo, el Espíritu de Dios está aquí y quiere tocar tu vida y quiere tocar tu corazón. Si tu familia está perdida, déjame te digo algo, pídele con todo tu corazón para que Dios no solamente restaure tu familia, sino Él quiere restaurar primeramente tu vida. Por cierto, esta es la palabra más importante que podemos escuchar cuando nos encontramos en alguna tormenta. Alguien ha dicho que esta palabra aparece 365 veces en la Biblia. ¿No te será increíble esto? Quizás tú digas, qué casualidad, pero para el Señor no hay casualidades. Son 365 días que nos dice el Señor, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. ¿No es curioso, fíjese, que sean exactamente estos días, porque tiene un año? Y vea que Pablo repite esta misma confianza. Alguien podía preguntarle a Pablo, ¿quién pone esa sonrisa en medio de la tormenta? Usted puede sonreír ahí y decirle al que está a su lado, dígale, no temas en medio de tu tormenta, dígaselo, dígaselo. ¿Por qué tenemos que mostrar esa sonrisa y decirle, Dios, gracias? Fíjese, a ese mismo que pusieron en la cárcel, respondería el Pablo, el ángel de Dios nos hace sonreír en medio de la tormenta. En medio de la tormenta Él quiere que sonrías. Él quiere que muestres esa buena cara en medio de los problemas. Porque te digo algo, si estás aquí, no es casualidad. Para que el barco sea calmado en la tormenta, dice, es necesario soltar las anclas. Permítanme hablarles de 4 anclas que cada seguidor de Jesucristo debiera tener en su vida para cuando las tormentas nos ataquen. Quiero mencionar 4 solamente. Dice, el ancla de la presencia. ¿Cuál es esa ancla de la presencia? ¿Cuál es la percepción que uno tiene de este pasaje? Hay 275 personas ahí aterrorizadas, el rugir de las olas, el ataque inclemente del viento, junto a mucha lluvia, tempestad, movimiento, fíjese, del viejo barco que se está desarmando, ¿sí? Soltándole todo su caparazón, había hecho que aquello pareciera una escena de terror, donde se oyen gritos y se ve una ansiedad continua. Pero ¿sabe algo? Allí estaba un hombre sereno, con una gran paz en la tormenta, un hombre que les decía, tranquilos, confíen, Dios está con nosotros. Ese hombre, él había escuchado una de las más poderosas anclas en el mar, la de la comunión con su Señor. Por lo tanto, fíjese, si la presencia del Señor forma parte inseparable de nuestras vidas, aún ese huracán llamado Euroclidón, ¿sabe qué será para usted? Una breve brisa. ¿Por qué? Porque si tu relación con Dios es continua, es a diario, es en todo momento, créelo, esa tormenta que tú estás pasando pronto pasará, pronto pasará. Número 2, el ancla del buen ánimo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿No más 2? 3, 4. Amén, dígale, gloria a Dios, porque yo estoy con buen ánimo este día. Dígaselo, dígale, Dios, yo estoy con buen ánimo en este día. Una tormenta repentina es la más grande prueba para saber cuál es el tamaño de nuestra fe en Dios. Se ha dado cuenta que ni el capitán del barco, ni los que dirigían las velas, ni el centurión pudieron animar a aquella congregación llena de pánico. Estaban llenas de pánico, no había para ellos esperanza. ¿Y qué es la situación? Era tan angustiante que tenían 14 días sin comer, fíjese, 14 días sin comer. Si yo con un día o 2 días que no comamos, ¿qué hacemos? Nos duele la cabeza, andamos desesperados, de mal humor, etc. Y fíjese, ¿y cómo podían comer en medio de tanta zozobra, tanto movimiento? Imagínense, desbaratándose el barco. ¿Quién pensaría en comer en ese momento, verdad? Pero fíjese, hay pruebas que nos quitan el apetito. Y por otro lado, nadie sabía de los dioses de los que iban en la nave. Pero les digo algo,
el Dios de Pablo, que habla y responde, es aquel que puede confiar, y es en esa confianza en Dios la que trae paz en medio de la tormenta. ¿Dónde está anclada tu paz? ¿Dónde está anclada su esperanza? Problemas siempre va a haber en la vida, situaciones difíciles siempre va a haber en la vida. Otra de las anclas que debemos echar es el ancla de la gratitud. Dice Dios, demos gracias a Dios en todo, en las buenas, en las malas. Aun cuando no hay esperanza, dice Dios, aprendamos a tener gratitud. Una cosa interesante de las tormentas que Dios permite que suceden es asegurarnos que el pan que hay en el barco no perezca. ¿Alguna vez tú te has quedado sin comer? ¿Alguna vez te has quedado sin techo? Quizás haya varios aquí que sí lo han experimentado, pero te aseguro que hasta el día de hoy ninguno de nosotros hemos padecido hambre, no hemos padecido persecución. Quizás hemos sido rechazados, pero hay algo interesante, que cuando tu relación con Dios está ligada, íntimamente ligada, podemos sentir esa gratitud. Si bien es cierto que ya en la nave no quedaba nada, todo había echado fuera del mar, Dios se aseguró no solo de salvar las vidas, pero también, fíjese, se aseguró de alimentarlas. ¿Para qué? Para que cobraran buen ánimo. Fue así como Pablo, con la autoridad de Dios que le había dado, y sin avergonzarse de orar en presencia de una congregación de paganos, hizo una oración de gratitud al Padre por la comida. Fíjense, en medio de la tormenta, Pablo estaba dando gracias a Dios por la comida. Y se quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque fue una gran bendición de resultados, que estuvieron satisfechos, no nada más por ese momento, sino todo en el tiempo del naufragio. Ellos se sentían con fuerzas. Y la gratitud, fíjese bien, es el ancla que sostiene nuestra débil embarcación. Y nada nos ayudará más a vencer las pruebas que en medio de ellas apartemos tiempo para agradecerle a Dios. ¿Tú eres agradecido con Dios? ¿Le das gracias por la familia que tienes? ¿Le das gracias por los hijos que tienes? Él nos ha dado tantas cosas que quizás, hay tantas cosas que quizás no nos merecemos, pero hay que darle gracias a Dios por lo que sí tenemos. Número 4, el ancla del plan de Dios. Hay algo, fíjese, que nos queda muy claro. En este viaje accidentado, si bien es cierto que hay un barco que navega hacia la tormenta por la mala decisión de los que lo dirigen, Él es el que tiene el control al final de todo. Dios tiene el control de nuestras vidas, aún y a pesar que hemos tomado malas decisiones el día de hoy, aún y a pesar que nos hemos equivocado. Se acercaban a mí una persona y me decía: oye, Alejandro, ¿tú qué opinas acerca de esas personas que han secuestrado, que han matado tantas personas? Dice: para mí no merecen vivir. Le digo: ¿y quiénes somos nosotros para juzgar a esa persona de sus malas decisiones? Te digo algo: si él se arrepiente, yo no tengo duda que Dios lo vaya a perdonar, pero algo sí que tiene que pagar son las consecuencias de su pecado, consecuencias de sus malas decisiones. Eso sí. Pero fíjese, el que tiene el control al final de todo es nuestro Dios. Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, este mismo ángel de Dios que le había dicho también que no temiera, pues así como él había testificado en Jerusalén, era necesario que también lo hiciera en Roma. Y sabe, en ese tiempo Roma era los más poderosos del mundo. Él tenía que estar ante el concilio para ser juzgado. Y yo me quedo pensando, digo: oye, pues si Pablo estaba ahí en el naufragio, fácilmente pudo haber huido, ¿no? Pero él no.
Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tienes que ir ante el concilio y dar testimonio de tu fe, porque yo estoy contigo. Él no temía que lo mataran. Él no temía que lo mataran. Entonces, tú te preguntarás cuál va a ser el resultado de esta tormenta. Pues nada menos que el Señor cumplirá su propósito en mí, como dijo el salmista. Lo que tú estés pasando hoy trae un propósito. Lo que tú estás viviendo el día de hoy, déjame te digo algo, está tocando vidas, aunque tú no te des cuenta. ¿Era la voluntad de Dios que el barco saltara después de la advertencia de Pablo? No. Dice, pero la soberanía de Dios al final tornó todas las cosas para bien. Algo importante, fíjese bien, las decisiones humanas no cambian los designios divinos. Si tú fuiste una persona, un hijo no deseado, al final Dios te va a usar para que tú desees que tus hijos vivan felices y vivan en paz, y que tú no repitas los patrones de conducta adquiridos por tu familia. Dicen por ahí que hay padres piadosos de hijos rebeldes, pero también hay lo contrario. Hay hijos rebeldes de padres piadosos, y uno puede decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si él tiene un padre ejemplar, una madre ejemplar, y mira, anda en drogas y anda en alcohol? Hay algo que no podemos entender, pero fíjese bien, al final va a haber un propósito, porque mire, usted y yo, creas o no creas, nos vamos a confrontar el día de mañana con Dios. Creas o no creas. Hemos visto gente a punto de morir y no estar seguros dónde van a estar al dar el paso de esa muerte. Hemos visto gente necia que al borde de una quiebra dicen todavía como necios, ¿verdad? Siguen en sus mismos vicios, en sus mismas locuras, pero al final se van a tener que confrontar con Dios. Pablo llegaría finalmente a Roma, pero fíjese, los planes de Dios no los altera nada. Número 4 dice, aun si el barco es golpeado en la tormenta, sus piezas servirán para salvarnos. Algo que nos pide Dios, ¿sabes? Si estás pasando por una situación difícil el día de hoy, dice, no podemos abandonar el barco. Siempre que nos golpea una tormenta, la reacción humana es querer huir del momento. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso en un problema? Ya no queremos saber nada ni de las personas ni del problema, simplemente queremos huir. Pero fíjese bien, el viento huracanado había hecho su trabajo en la nave alejandrina. La desesperación por alcanzar tierra mantenía a toda la población ávida, ¿sí? Pero cuando los marineros pretendían abandonar el barco, Pablo salió al encuentro con estas palabras. Dice, si estos no permanecen en la nave, dice, nosotros no podemos salvarnos. Si usted no permanece dentro del problema para aprender, déjeme decirle, usted al final va a fracasar. Yo le pregunto en esta mañana, ¿dónde aprendemos más? ¿En las pruebas? ¿En las bendiciones? ¿En las pruebas? ¿Por qué? Porque Dios es donde nos va puliendo, donde nos va formando, y aunque a veces no nos gusta, pero al final, cuando terminamos, cuando Dios termina, dice que Él ha creado en nosotros ¿qué? Su obra perfecta, que aunque tú no lo veas y la demás gente no la vea, pero algo que sí te digo es que tú lo vas a transmitir y la gente ¿qué? Lo va a sentir. ¿Por qué? Porque viene de Dios, y cuando viene de Dios ningún ser humano puede cambiar el rumbo de esa promesa que ya pasó y que ya mencioné. La tendencia de muchos de nosotros es huir ante el primer problema, pero no podemos dejar la cobertura de la iglesia, la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque eso simboliza el barco, para ahogarnos en el mar de los problemas que nos rodean. Las tormentas no cesarán porque abandonemos el barco. La
La tormenta continuará hasta que se disminuya su furia, pero Dios nos llevará hasta la orilla de la salvación. No te alejes ante el problema. Mira, Dios ha puesto en Centro Familiar La Vid que yo sé que cuando empezamos había mucha zozobra, pero hoy fíjate cómo Dios ha confirmado varios ministerios y muchos de ustedes son parte de ellos, y hemos visto la mano de Dios. Hemos visto cómo gente llegó con muchas crisis aquí y hoy poco a poco han ido embonando, hasta hacernos un mismo cuerpo. Aquí no estamos compitiendo con iglesias ni mucho menos. Por eso dice centro familiar. ¿Qué es lo que nos importa aquí de su familia? Así lo que ha hecho en mi familia lo quiere hacer en la tuya. Aquí no estamos caminando con una aureola, nos estamos mostrando realmente como Dios nos hizo. Pero lo que sí te digo es que hay cosas que Dios está transformando en las familias de cada uno de nosotros. Y de veras, Dios te ama, Dios nos ama. ¿Cómo podemos avanzar? Dice que cuando las partes de las tablas que ya habían destruido este barco, unos estaban en esas tablas, otros en otras partes de la nave, pero Lucas dice, no se escapó de ningún detalle en este naufragio. Dice, ningún tripulante, como lo había dicho Pablo, se perdió. Ninguno, aún y a pesar que estaba nadando en medio del mar, no se perdió. ¿No es maravilloso esto? Dice, es necesario permanecer juntos para ser salvos. Pablo había dado una contundente advertencia. Esa es una advertencia para aquellos que no quieren estar dentro de una iglesia. Es bien cierto que la iglesia es golpeada por fuertes vientos y hasta en ocasiones ha sido partida en divisiones, pero el llamado es a no abandonarla cuando ha sido atacada por una tormenta. Dios, dice, hizo la provisión de la salvación en la persona de su Hijo Jesucristo, pero ha dejado a su iglesia para que todos nos congreguemos donde encontremos bendición y vida eterna. Yo le pregunto algo, ¿Centro Familiar La Vid para usted ha sido una bendición o no? Entonces sigamos adelante. Hemos sido golpeados, sí, pero nos volvemos a levantar. Hemos sido atacados también, pero seguimos aquí de pie. Yo a veces he estado dando mis clases en medio de muchas dificultades, pero más sin embargo Dios me dice, sigue adelante. Yo a veces he querido tirar el arpa como muchos de ustedes. He querido decir no más, hasta aquí llego. Pero fíjese, ya para terminar, uno de los textos más tristes de la Biblia aparece en esta historia. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Qué hacemos, apreciados hermanos, cuando las estrellas se desvanecen de su noche y cuando no aparece el sol de sus días? ¿Apartarnos? Quizás tú estés en esa noche ahorita donde no estás encontrando la luz del sol, pero déjame te digo, no te rindas, Dios está contigo. Al final vamos a encontrar esa luz que tanto deseamos. Para terminar, yo quiero decirte algo. El día martes que le dieron la noticia a Gerardo, como muy pocas veces, yo iba viajando con él hacia Matamoros y veníamos platicando y veníamos echando la botana y todo, y recibió la llamada de su hermano. Por cierto, es su único hermano, y estaban platicando de cosas que estaba haciendo su papá y que estaba muy mejorado, y le dice, Gerardo, mi papá se levantó muy contento el día de hoy. Había estado por varios días porque lo operaron de sus pies, postrado en una cama. Y cuando llegamos ya a la maquiladora y estábamos revisando ahí unas máquinas,
decía Alejandro, muchas veces mi papá me hablaba, le decía, papá, ahorita te hablo. Dice, y por la mendiga chamba, dice, a veces se me olvidaba hablar. Dice, ¿cómo me arrepiento de esas llamadas de no haberle contestado a tiempo? Dije, Gerardo, pero mira, al final tu papá estaba orgulloso del ministerio que tú le mandaste. Tu papá no podía ver otra cosa más que su hijo le estaba sirviendo al Dios Todopoderoso. Tu papá está muriendo en paz porque, ¿saben? Llegaron al City Club, la mamá se bajó y dice que cuando llegó su papá ya estaba dormido en el asiento, en el respaldo de su coche. Y ella le decía, no juegues, Gerardo, porque él era muy bromista. Algo que nos platicaba, dice que le cortaron sus 3 dedos del medio y le decía, mijo, voy a pedir chamba allá a los equipos de porristas. Y dice, ¿por qué, papá? Dice, porque nada más tengo estos dedos y voy a hacer O sea, con buen ánimo veía su enfermedad, como lo que leímos ahorita, mal tiempo, buena cara. Al final, cuando estuvimos en el sepulcro, escuchamos, muchos de los que fuimos, un gran testimonio de lo que es un gran padre. Y ahí entendí, y Dios me hizo entender de dónde está agarrado Ricardo, esa fortaleza que le dieron sus padres. Que su papá en mucho tiempo se equivocó, pero hoy, cuando cambió el rumbo de su barco, fue para bendecir a sus hijos y a su familia. Y que en todo tiempo él estaba esperando la ocasión de poderle servir a Dios. La casa de San Pedro era un refugio donde se compartía de la palabra de Dios. Y pudimos ver todos esos testimonios de sus amigos expresando lo que sentían por su padre. Y te digo algo, no fue casualidad que yo estuviera en ese lugar con él, porque recuerdo que él y yo comenzamos juntos esta obra, que no es nuestra, es de Dios. Pero al final me doy cuenta que las buenas y las malas siempre hemos estado. Siempre hemos estado. Yo te invito en esta mañana que te pongas de pie. Yo quiero hacer una oración primero. Si hoy, tú que nos visitas por primera vez, Dios ha tocado tu corazón, ¿no le quieres decir en esta tarde, Dios, toca mi vida, toca mi corazón? Que si tú eres ese Dios que manifiesta ese poder, ¿no le quieres decir, Señor, entra en mi vida? Yo quiero que agaches tu cabeza, yo quiero que hagas esta oración conmigo y que le digas, Padre Celestial, dígaselo ahí en secreto, despacito, dile, Padre Celestial, en esta tarde he comprendido que tú me estás hablando, Señor. Que en medio de mi prueba y de mi tormenta, Señor, hoy tú estás calmando esa sed, Señor. Estás llenando esos vacíos que había en mi vida, en mi corazón. Dile, hoy quiero, Señor, que entres a mi corazón, que perdones todos mis pecados. Dile, me arrepiento, pero dile, me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Y quiero que hoy sanes mi vida. Quiero entrar en tu reino. Y dile que si muero el día de hoy, tener la seguridad de que voy a estar contigo. Así como ese ladrón, dile, como ese ladrón que le decía, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le decía, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú lo crees, dile, gracias, Padre. Gracias por recibirme en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirte que si tú has hecho esta oración, hoy, a partir de hoy, tú tienes esa relación con el Padre. Que si tú le pides el día de hoy,